En el año 2007, cuando Cartoon Network estaba en uno de sus mejores momentos históricos con los Cartoons dando la hora, con el bloque de Toonami súper encendido y con Johnny Bravo dejando la cuota de doble sentido a nuestra infancia. ¿No te gustaría que te pase corriente con mi cable? En ese contexto llegaría una épica serie sobre un niño que se podía transformar en distintos aliens llamado Ben 10. Esta fue una joyita de aquellas que nos demostró que el amor no tiene límites, sobre todo si eres norteño. La vida me hizo tu primo, pero el norte me hizo tu esposo. Esta serie animada es una de aquellas que tranquilamente uno puede decir que lo cambió todo, porque la cantidad de spin-off, merchandising, comerciales y maratones que hubo sobre él no tuvo límites, al menos por media década, y ni hablar de los fanarts perturbadores que uno se encontraba por allí en la internet. Así que por ese enorme impacto que tuvo, el día de hoy vamos a resumir, analizar, comentar y lanzar curiosidades sobre esta épica serie que nos presentó a uno de los personajes más basados de la televisión animada. Pero... ¿acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? También te quiero comentar a ti que te gustaba el Winning Level 11 agresivo, el Wii Sport y eres fan de los deportes en general, que este video llega de la mano de los panas de 1xBet, la más grande casa de apuestas online que ofrece cuotas altísimas y pagos garantizados para que empieces a ganar dinero apostando en tus deportes favoritos. Solo tienes que registrarte usando el link que está en la descripción del video y usando el código CONYOYO1X obtienes un bono de 130% en tu primer depósito. No olvides jugar en 1xBet, que allí todo es épico, papus. No olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal, que se vienen épicos resúmenes de series, películas y animes. Ya estamos a una nada de llegar a los 100,000 suscriptores juntos, así que de una vez comencemos. Cuando le ponemos carne a ese tamal. ¡Qué linda! Esta épica historia comenzaría bien lejos en el espacio, donde el estrés por tremenda batalla le estaba haciendo temblar la mano horriblemente al primo lejano del Capitán Davy Jones. No obstante, esto tendría que aguantar un ratico más, porque nos fuimos directamente a los United, donde un niño llamado Ben Tennyson salía de su clase muy enojado porque de nuevo su profesora lo mandaba a que se corte su cabello. No mames, profe, ¿cómo que todavía se me ve largo el cabello? De esta manera finalmente el año escolar había terminado, pero los problemas no, ya que al apenas comenzar las vacaciones, Benjamin se quiso ser el héroe defendiendo a un chico indefenso, lo cual solo provocó que el malo de la escuela revelara su secretito. No tienes eso que te hace un hombre. Pero bueno, sin poderes, sin músculos y sin ni un pelo de la frondosa barba que le crecería en el futuro, este poco nada pudo hacer, por lo cual terminó colgado de los calzoncillos. Sé que esto es un clásico de las series animadas, pero ¿en verdad esto sucede en la vida real? En mi colegio, digamos que nadie tenía un calzoncillo tan elástico como se ve en las series. Pero bueno, allí mientras le entraba un airecito en la cola, apareció su abuelo Max apurando lo que se les hacía demasiado tarde. Apúrate, que la negra nos hace 2 por 1. No obstante, las cosas no iban a ir por el camino que Ben esperaba, porque su prima Gwendolyn también pasaría las vacaciones junto con ellos. Ambos primos eran lados opuestos de una misma moneda, ya que Ben era todo locura y relajo, mientras que Gwen había organizado cada hora de sus vacaciones hasta con un esquema. Ben desde el principio le hizo el pare a su prima, que lanzaba sus comentarios bien malintencionados. Si vuelves a burlarte de mi baja autoestima, ¡te mato! La comida que el abuelo Max les daba no ayudaba a nada que el ambiente se alivianara, por lo cual Ben se fue por allí a caminar solo, pero mientras todo esto pasaba, Bill Gates daba el golpe final para obtener su precioso. No obstante, en el último minuto, este fue lanzado directo al planeta Tierra, cayendo encima del pobre Ben. Allí Ben se acercó lentamente hacia el reloj que había en esa cápsula. Este se le terminó atrapando en el brazo, algo así como Venom. Su familia no estaba nada enterada de la situación, porque Gwen seguía practicando sus mejores jugadas de King of Fighters, soñando que algún día clasificaría al mundial. ¿Puedo soñar o no? Por juguetear demasiado con el reloj, a Ben le empezaron a aparecer diferentes personajes en la pantalla, y al presionarlo se terminó convirtiendo en la Antorcha Humana. Esto se dio en el peor lugar posible, ya que terminó armando tremendo incendio forestal. Esto hizo un humo tan enorme que incluso a la distancia su familia se percató de ello. Pensando que quizá Ben estaba en problemas, fueron a rescatarlo y se encontraron con él convertido en este alien. El abuelo se sacó un plan de donde no le caía el sol, diciéndole a Ben que apague un incendio, haciendo otro incendio sobre él, lo cual no tiene mucho sentido, pero así al menos evitaron que las llamas se sigan expandiendo. Sin embargo, los animalitos del bosque fueron los que más terminaron pagando caro las imprudencias de Ben.
Con el pasar de las horas, Benjamin por fin volvió a su forma normal, no obstante los problemas recién estaban por comenzar, ya que Vilgax, que le estaba copiando el estilo destruido a Freezer, había mandado sus robots a que recuperen el Omnitrix. Ben, jugando con el reloj, se consiguió convertir en un alien completamente diferente al anterior. Gwen se sorprendió mucho de su nueva apariencia, pero al ver que no tenía ojos y al tener una rama en la otra mano, se puso un poquitín traviesa. Debido a esto, Ben huyó bien lejos encontrándose con un robot que Vilgax había enviado. Con unos cuantos rápidos movimientos se lo sacó de encima. Este pensaba que todo había terminado, sin embargo había un robot más esperándolo por él justo cuando el reloj había dejado de funcionar. En ese preciso momento, Gwendolyn apareció para defender a su primo, acabando con el segundo robot, porque el robot futurista con tecnología súper avanzada, no. Aquí tenemos una preadolescente con una pala oxidada que se encontró por allí tirada. Grande Gwendolyn, todos los aplausos para ti en el chat y en los comentarios. Para calmar un poco las cosas, el abuelo Max se puso a jugar con la radiotransmisora que tenía en el auto, captando diferentes tipos de señales. Mi esposo se volvió loco y quiere matarnos, cambió. Oh, gracias a Dios que cambió. Pero luego terminó escuchando una transmisión de alguien pidiendo auxilio por robots que lo estaban atacando. Ben salió directo a la acción, esta vez convertido en diamante, comenzando así el primer combate de verdad de toda su vida. Al salir de esto y con el pasar de los días, Ben comenzaría su camino aprendiendo a ser héroe y dominar los diversos poderes que tenían cada uno de sus aliens. Allí descubrimos que el abuelo tenía los asientos antifuegos definitivos de la vida y nuestro Ben tuvo que empezar a aprender poco a poco la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad por las malas. Un día de esos donde seguían las referencias a Spider-Man 2 de Sam Raimi, este detuvo a unos maleantes, pero al perder sus poderes se ofendió mucho, ya que el policía lo botó porque según él lo estaba estorbando. ¡Dile eso al gordo! Mientras todo esto pasaba, en esa misma ciudad, un señor de color verde por la tremenda hepatitis que se cargaba tenía problemas con su casero que le venía a cobrar. Él le decía que le debía como 6 meses de renta y el verde le decía que estaba loco, que de dónde rayos sacaba eso. Mi fuente es que Miami me lo confirmó. Lo que en verdad estaba pasando era que este señor estaba haciendo tiempo para usar su aparato evolucionador. Ben seguía con su problema de no saber utilizar sus poderes responsablemente y sentir que se merecía todo por ser un héroe. En ese mismo Oxxo apareció el Doctor Animal. Allí transformó a otras especies, pero Ben sabía cómo salvar la situación. De esta manera lo siguieron por diversos lugares hasta descubrir que estaba haciendo todo esto como venganza por un premio científico que no recibió. Ben intentó no apelar a la fuerza, pero terminó provocando las respuestas basadas del tío verde al decirle que podía ser enormes animales, pero que aún así no eran tan perfectos como sus aliens. ¿Qué vas a saber tú de perfección si ni siquiera vas al gimnasio? Con esta misión, Ben aprendió una gran lección sobre en qué consiste ser un héroe y le prometió a Gwen que ya no estaría tan loquito por la susodicha carta de un super sumo. Como no había problemas en el camino, Ben aprovechó sus poderes para ponerse bien norteño con su prima. Ahora te voy a tocar la jalea. Allí este sería atacado por un monstruo. Nadie le creería porque pensaban que seguía siendo parte de sus bromas. El abuelo le cayó el hocico rápidamente porque se estaba muriendo de sueño. Vete a la verga, perro. No obstante, a la mañana siguiente, en el lago que estaba repleto de gente curiosa por el supuesto monstruo, finalmente lo encontrarían, aunque ya era un poquito tarde para Gwen. Para encontrar al Kraken, estos se aliaron con el loco del muelle, aunque sinceramente esto ya me está sonando muy familiar con cierto capítulo de Gravity Falls. Juntos descubrieron que unos supuestos científicos que querían preservar la fauna de estos lagos, en verdad eran traficantes de especies raras. Este señor le había agarrado tanto cariño a las bolas de Kraken que hasta nombres les había puesto. A la grande le puse cuca. Esta entonces sería la primera misión importante del acuático. El abuelo de Ben estaba loquísimo usando los pasos de Michael Jackson en batalla, y así finalmente trabajando todos juntos dejaron a la mamá tranquila con sus huevos. La cosa ahora se pondría perturbadora con un simbionte que llegaría del espacio a poseer muchos ancianitos que actuaban de forma muy perturbadora sobre Ben. ¡No se me acerque, viejo cochino! Las referencias a One Piece no se iban a detener, pero al ser capturado el abuelo, los primos irían directo a las alcantarillas de la ciudad, donde encontrarían a todos los ancianitos hechos bolita listos para ser raptados. Ahora, ¿se imaginan ser una raza alienígena súper avanzada que puede viajar por el multiverso? Llega a un planeta a cumplir una malévola misión y fallar porque resulta que tu mayor debilidad es el elemento más abundante de este planeta. Al más mínimo contacto con el agua, estos señores desaparecerían y nunca previeron esta situación. Pero bueno, luego de esto nos tocaría ver a aliens decentemente inteligentes, ya que Vilgax, luego de hacerles un resumen de quién era el niño mostrándoles el opening de la serie, mandaría a 3 mercenarios a recuperar el Omnitrix. Ben por su lado estaba practicando a todo lo que daba sus nuevas habilidades y mejorando su puntería para evitar accidentes como estos y estos.
Justo después de que ellos se movieran de este centro de entrenamiento improvisado, los mercenarios encontrarían pistas de él, por lo cual lo hallaron unos kilómetros más allá fácilmente. Allí nos dimos cuenta que Fantasmático era tan raro que tenía un ojo en el trasero para evitar que le pasara lo mismo que a su compañero. Le copió también las mejores técnicas de camuflaje a Homero Simpson para evitar ser capturado, pero al ser embarrado no le quedó más opción que tener una feroz pelea robótica. Con una muy brillante jugada consiguieron sacarlo de en medio, por lo cual a Ben nuevamente se le empezó a subir los humos. No obstante, el segundo mercenario aparecería en el techo del auto para complicarles aún más el asunto. En su ida terminaron metidos en un ex pozo minero donde el abuelo la pasaría mal por ser demasiado lento. Ben no dejaría que las cosas se quedaran así, por lo cual se transformó en diamante para darle batalla al moradito. Así la paliza siguió su camino, pero entonces cuando parecía que Ben iba a perder su primera batalla, una bomba de humo fue lanzada. Pero ¿cómo rayos el cangrejo robótico se va a desmayar por este humo? Si es más que obvio que este no respira. ¡Mapache, qué porquería! El último mercenario se llevaría a Ben hasta el lado opuesto del pueblo para revelarle que él se veía exactamente igual y que había venido con una misión muy específica. He venido a ponerle la falda a todos ustedes. Y bueno, aparte de ello, también quería quitar del Omnitrix. Ben no estaba muy seguro si este señor era bueno o malo, pero terminaron uniendo fuerzas para deshacerse de los otros maleantes y así el señor lo dejaría conservar el Omnitrix, pero con una condición. Échale un ojo a Potter. Al salir de esta ciudad pasarían una eléctrica aventura capturando a los Voltio amigos, pero uno de los personajes más importantes para toda la franquicia de Ben 10 aparecería justo cuando llegaron a la gran ciudad. El abuelo Max había enojado porque Ben se había transformado en Fantasmático para intentar obtener un juego de los super sumos antes de tiempo. Ben, muy resentido, ofendió al abuelo al decirle que de seguro odiaba a Fantasmático por ser de color humilde. No soy racista. Y así todo quedó con un ambiente súper tenso, por lo cual Ben en toda su rebeldía se fue directo a las arcades para practicar sus mejores jugadas con Rugal y así ganarle finalmente a su prima. En ese lugar sería amigo de un chico llamado Kevin con la capacidad de absorber cualquier tipo de energía que tocara con sus manos. Ben le devolvió el favor de haberle dado muchas fichas para seguir jugando en el arcade y al enterarse del romance que tendría con Gwen en Fuerza Alienígena, Kevin le metió turbo al coqueteo. ¿Cómo me ves? ¿Te gustó? Benjamin sería corrompido por ese chico malo de la calle para irse juntos a donde estaba un enorme cargamento de los juegos de sumos. Esto salió súper mal porque habían tantos policías en esta ciudad sin nada mejor que hacer que llegaron fuerzas especiales por allí, por allá, hasta con helicópteros. Qué lindo que es primer mundo, por Dios. Hasta por un simple videojuego despliegan a todas las fuerzas especiales. En cambio aquí, en mi bella Latinoamérica, se roban un camión de Coca-Cola entero y queda para la anécdota. Para poder escapar, Ben le terminó revelando a Kevin 11 sus poderes alienígenas. Esto lo llevó aún más para el lado oscuro, haciéndose una dupla para sus malicias en la ciudad. No obstante, todo esto era una enorme trampa de este niño fan de Panda. Para evitar que Kevin hiciera un desastre, se convirtió en fuego, pero el niño emo lo absorbió, llegando ahora sí a otro nivel de poder. El poder corre hasta mis huevos. Ben consiguió huir de él y volver a donde estaba su familia, así que juntos fueron tras Kevin para evitar que siga utilizando mal los poderes que había absorbido. Ben sin querer volvió a caer en su juego, armándose ahora sí la real pelea de 4 brazos. El tiempo del Omnitrix se agotó, por lo cual Ben quedó todo chiquito delante de Kevin. Este intentó nuevamente sacárselo por la mala, pero el reloj se defendió a sí mismo lanzándolo bien lejos al niño malo, que de golpe recordó que no había apagado la estufa para su almuerzo. Así este capítulo, con uno de los personajes más importantes a futuro, acabó, pero no por mucho. La gentita seguiría su camino muy feliz yendo directo a un circo, aunque Ben no estaba muy animado con la idea de ver otra vez al Circo du Soleil. Al apenas llegar se encontraron con diversos fenómenos que tenían que economizar tanto el presupuesto del lugar que todos sus actos tenían como herramienta central una inerte barra de carbón. Ben había visto actuar muy raro al payaso principal antes de entrar al escenario, y al apenas salir del pequeño auto sus sospechas fueron confirmadas de que este tipo no era tan normal cuando empezó a lanzar sus primeros chistes. El blanco siempre gana. Debido a esto, Ben salió un rato de la carpa del circo, encontrándose con el resto de fenómenos robando todo lo que había en la ciudad. Si ya le derretiste el techo al auto, llévate el auto, hombre, ¿qué hace llevándote la radio? Pero bueno, Ben se transformó en el lomito naranja sin ojos para intentar detenerlo. Todo estaba yendo bien, no obstante, al aparecer el Joker, terminó fulminantemente aplastado. Al salir se encontró con su abuelo en un estado de sobriedad muy dudoso. Soy Joto.
En el camino para rescatar a Gwen, el abuelo le dijo a Ben que el payaso tenía un aparato que les había robado la felicidad a todos los presentes. Entonces Benjamin se fue con todo contra los fenómenos porque ahora sí el asunto era personal. Los venció sin muchas complicaciones, pero al entrar a la casa de los espejos cayó en las artimañas del payaso mayor y sus pensamientos súper perturbadores que lo repetía una y otra vez a toda voz. ¿Sabías que en términos de reproducción de humanos masculinos, Vaporeon es el Pokémon más compatible con los humanos? El payaso se jactaba de haberle robado a la prima y haberle chupado toda la risa hasta el punto de haberla dejado casi seca. Ben estaba a punto de perder contra él, pero entonces al ver a Gwendolina tumbada en el piso comenzó la batalla de verdad para recuperar a su prima. Te dejo a mi prima, demasiado guapa, pero... Días después, al llegar a un museo, el desarrollo de Gwen comenzaría debido a que tendría su primer contacto con el mundo mágico, punto que sería clave en el personaje más adelante y sobre todo en Fuerza Alienígena. Recuerden que si quieren ver ese video próximamente en el canal, denle con todo al botón de like, que con eso también apoyan bastante al contenido. Entonces, en el museo, este perturbador señor con su maquillaje de My Chemical Romance empezaría a armar quilombo. Al detenerlo, Ben le quitaría uno de sus talismanes que terminaría en manos de Gwendolyn, dándole mucha suerte en todo excepto en el amor. Con ese poder le pudo hacer frente a este señor de poderes místicos que estaba muy enojado con Ben porque se había negado a causar desastres a su lado. Tras vencerlo, Gwen se deshacería del talismán porque había otra serie que estaba explotando ese concepto. En una aventura posterior, al abuelo se le empezaría a escapar un poco su conocimiento sobre el mundo de las cosas paranormales y alienígenas, ya que rescatarían a Ben de una malévola organización llamada la Organización. Uf, cuánta creatividad, Aplausos. No obstante, ahora sí llegarían los problemas de verdad para nuestro querido Benjamin, ya que Vilgax se recuperaría dispuesto a obtener el Omnitrix con sus propias manos. Bien, yo lo voy a hacer. Al apenas llegar al planeta llamó la atención de Ben destruyendo una ciudad. Benjamin se convirtió en fuego para intentar detenerlo, atrapándolo en asfalto caliente, pero entonces el abuelo, al ver que se trataba de Vilgato, lo sacó rápidamente de allí. De camino al monte Rushmore, los chicos lo interrogarían que de dónde conocía a ese super alien. Al no recibir ninguna respuesta que le sirviera, Ben salió de nuevo a pelear, pero esta vez terminó siendo capturado. El abuelazo Max sabía lo que debía de hacer, así que en la base del monte Rushmore sacó una tremenda arma. Convirtió su auto en una cosa tan tecnológica y bestial que flotó hasta la altura de donde estaba la nave, rompió la puerta de acero y atropelló encima a Vilgax, pero se le paraba cortando el cable de aceite cada 10 kilómetros, El abuelo Max tiene sus prioridades bien claras. Allí, al apenas entrar a la nave de Vilgax, el abuelo terminó explotando de ira contra el malo debido a que se había atrevido a volver a su planeta. Esto es por meterte con mi zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. Vilgax, cuando se recuperó, le pisó el cuello al abuelo, así que Ben se lanzó contra todo con él, cayendo ambos en el monte. La sobrecarga que había recibido hace unos cuantos minutos estaba haciendo que el Omnitrix variara consecutivamente sus diversos aliens. Ninguno de ellos le pudo hacer el más mínimo daño al malo debido a que este busteó sus brazos. Ben se terminó entregando para evitar que el Barbas de Calamar ataque a su familia, pero resultaba que el abuelo Max había activado la secuencia de destrucción, acabando así con Vilgax por ahora. Después de ese terrible suceso, al abuelo no le quedaría más opción que contar cómo fue que conoció a Vilgax. Muchos años antes de que su ciática empezara a dolerle, él trabajaba en una organización llamada Los Plomeros. Ellos se encargaban de resolver todo tipo de problemas relacionados con aliens. Ben se emocionó muchísimo con esto, diciendo que ahora era un plomero, y esto enojó muchísimo al abuelo Max porque a él le había costado demasiado entrar a esa organización. ¡Te voy a romper la cara! Justo ese mismo día se encontrarían con el ex compañero de plomería del abuelo, que aún seguía dándole las capturas de aliens por el mundo. Esto emocionó muchísimo a Ben porque justo era lo que él buscaba. No obstante, el abuelo terminaría descubriendo que este señor era quien estaba liberando aliens que anteriormente había capturado para hacer problemas y así pedir grandes sumas de dinero por su trabajo. El abuelo muy inocentemente le pidió al señor que por favor se detenga. Lo mismo me pide tu esposa. Así que ante esta reveladora respuesta, al team no le quedó más opción que ir con todo sobre él hasta dejarlo capturado en la máquina que usaban con los aliens. El número 10 del título de la serie perdería todo sentido al aparecer un nuevo alien, al cual Ben bautizaría como Cannonball. Este tenía la particular habilidad de hacerse bolita como Sonic para darle potentes golpes a sus oponentes. No obstante, este nuevo compañero, ni tampoco haber vencido al Barbas, lo prepararía para la venganza de Kevin 11. Gwen y el abuelo se quedaron impactadísimos al ver supuestamente a Ben causando destrozos en la ciudad. Allí apareció el teniente Steve para poner la cuota de masculinidad a su batallón ante tanto alien apretadito corriendo por allí. Puedes volverte afeminado en un segundo. Para no dejar que manche su reputación, Ben fue corriendo a ver
entender qué rayos estaba pasando. Gwen pensaba que le estaba gritando a su primo por ser tan rebelde, pero entonces, luego de un poco de batalla, Ben se terminó cayendo de patas al darse cuenta que el que estaba detrás de todo esto era nada más y nada menos que Kevin, que estaba muy burlón al ver cómo él temblaba de miedo. Con mucha suerte, Ben consiguió escapar de esta complicada situación, pero al anochecer, en la cima del puente, Ben tendría que combatir nuevamente con él para salvar también la vida de Steve Jobs. En el momento de la verdad, Kevin volvería a su forma humana, pero entonces de tanta sed de venganza terminaría mezclando a todos los aliens al mismo tiempo, sin posibilidad alguna de volver a su forma base. ¡Mira lo que hiciste! ¿Que no habrá alguna cosa de la que no me culpe? Con ayuda de S.H.I.E.L.D. consiguieron vencerlo, pero solo momentáneamente, ya que luego de un particular capítulo con muchas vibras de What If de Marvel, donde la que supuestamente habría obtenido el Omnitrix era Gwen, Kevin y Ben serían raptados por una nave alienígena para ser incluidos en una arena de combate con los mejores luchadores de toda la galaxia. Allí, este se sentó con el resto de aliens a comer, aunque por lo visto no quería esta cosa morada por mucho rato en su organismo. Ojalá me dé diarrea explosiva para que salga como chorro. En ese preciso momento aparecería el malo malote de los luchadores, al cual trabajando en dupla con Kevin consiguieron vencer. Como le había perdonado la vida, este decidió ayudar a Ben a volver al planeta haciendo un motín en la nave y poseyendo al robot gobernador, que también era la consola de control de todo de allí. No tienes tanto control como pensaste. Con su apoyo también consiguió volver a casa dejando a Kevin atrapado, aunque ya saben que hierba mala nunca muere, sobre todo si el romance nos está esperando por delante. Las referencias a los cómics, a Marvel y a todo ese mundo geek no se detendrían, porque si las introducciones estilo cómic ya eran descaradas y todo el concepto de Planeta Hall trasladado a un capítulo, luego también conoceríamos a los luchadores galácticos. Es hora del sol y sonrisas, arcoíris y pececitos. Ben intentó ponerse sabroso con esta 4 brazos para que lo recluten, diciendo que últimamente no podía controlar su mano izquierda. No obstante, en la misión que cumplieron juntos se dio cuenta que no eran tan geniales, porque el líder casi se va con Arceus por comer chocolate. ¿Qué le pasa a los aliens en esta serie? Una de las especies era alérgico al agua, ahora ese no puede comer chocolate. No me sorprendería que Vilgax sea intolerante al yogur Yolate. De esta manera, Ben consiguió desbloquear un nuevo alien inspirado en Bellsprout. Los caminos de la vida lo llevarían directo a México, donde el abuelo Max se pondría serio al enterarse de la ubicación de la máscara maya de Echua. Juntos se infiltraron en una base subterránea donde consiguieron sacarla. Sin embargo, los caballeros de la organización aparecerían para partirle el hocico al abuelo, porque ya le habían advertido que no vuelva a México por ningún motivo. No debiste investigar la corrupción en México. Estos se adelantaron a los chicos con máscara en mano, por lo cual empezó una feroz persecución. El abuelo desplegó todo lo mejor de su automóvil, no obstante tanta acción tan temprano por la mañana, justo después del almuerzo, le terminó pasando alta factura a su estómago. Felizmente, encerrado en el baño, aprovechó para ponerse su antiguo traje Expandex de plomero, el cual tenía muchas herramientas con las cuales consiguió sacar a los caballeros de en medio por un rato. Ben, al acercar la máscara a su cara, desbloqueó un mapa que los llevaría a un antiguo templo maya, donde estaba ubicada el arma más poderosa de todo el planeta. Esquivaron muchos obstáculos, pero cuando estaban a una puerta de conseguir el valioso objeto, los caballeros le quitaron la máscara. El arma milenaria estaba siendo respaldada por un antiguo dios maya, al cual Ben le consiguió dar pelea. El abuelo tuvo que dejar varias oportunidades de hacerse con el premio mayor de este templo maya para cuidar a sus nietos, pero entonces, cuando todo estaba perdido, la espada milenaria se hizo polvo. Eso pasa cuando tu arma tiene 5000 años. Pero sí lo sabía. Si sabías que la espada se iba a disolver por vieja, ¿por qué te pusiste tan necio y pesado con querer obtenerla a lo largo de todo el capítulo? ¡Idiota! Bueno, al final al menos le dio créditos a Ben por su buen desempeño en la misión y por otras cosas más. Me alegro de que no hayas embarazado a la güerita y a la pelirroja. La chica con suerte volvería a la acción, debido a que justo cuando estaban de visita en una feria de cosas mágicas, Gwen se encontraría con este milenario objeto. Ya, pues era tan milenario y tan poco usual que una random desempleada lo tenía por allí botado. Pero bueno, tampoco hubo tiempo para pagarle a la tía, porque allí volvería a aparecer el mago fan de My Chemical Romance, acompañado esta vez por su sobrina, listo para una terrible venganza. Las cosas se pusieron demasiado raras, porque la chica canosa se puso muy cariñosa con Gwen, pero resultaba que todo esto fue para robarle el objeto a Gwendolyn, aunque el mago sospechaba algo más de tanto apapacho. ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Con ese poder hicieron un ritual que los volvería exageradamente poderosos, pero felizmente Ben se acordó del planeador, que le había regalado un diamante que conoció hace un tiempo. Convertido en Bellsprout, consiguió detener este ritual, pero en el proceso terminó destruyendo también los talismanes de magia, y al final Gwen se quedó con uno de ellos, aunque ella pensaba que este había perdido su poder. Y ahora sí, mi gente, alístense para uno de los capítulos más perturbadores de toda mi infancia. El
El día que el team tenía una visita a una escuela que Gwen tenía muchas ganas de postular, Ben se levantaría muy asustado por unas perturbadoras pesadillas. Durante el día las cosas no parecían mejorar y Gwen seguía haciendo sonidos raros, por los cuales mi papá entraba a mi cuarto a revisar qué rayos estaba viendo en la televisión. Ben tuvo que usar a Fantasmático debido a que los fenómenos de circo aparecieron por allí, pero cuando intentó volver a su forma normal, este se terminó liberando y así mostró su verdadera cara con una dolorosa transformación. Cuando Gasparín estuvo a punto de atacarlo, este sufrió quemaduras debido a la luz solar, así que terminó poseyendo a un niño random de por allí, aprovechando la ocasión para destruirle la vida social, diciendo cosas muy cancelables. Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres. Así, Fantasmático terminó reclutando a los fenómenos que estaban por allí, poseyéndoles y dándoles terribles autogolpes estilo Patricio Estrella. El abuelo justo tenía por allí un muy conveniente rayo de luz con el cual le podían atacar. No obstante, él puso a Ben contra las cuerdas al tomar el cuerpo de Gwendolyn. A Benjamin no le quedó más opción que rendirse y entregarse para combinarse con Fantasma, pero este fue mucho más rápido, transformándose en materia gris. Ben corrió lo más lejos que pudo hasta que justo cuando amaneció, este usó la luz solar a su favor. Toda esta locura con un alien escapándose provocaría que el reloj tuviera diversas modificaciones combinando diferentes especies en una, y luego Ben, viendo videos de YouTube, activó un comando con el cual podía cambiar de alien con el pensamiento. Esto llegaría en el momento correcto debido a que en el espacio estos dos papuchos se juntarían para vengarse de Benjamin. Vilgax se quedó muy impactado al ver que Kevin era una combinación de los aliens del Omnitrix, por eso lo analizó, obteniendo el resultado que lo cambió todo. Al encontrarse a Ben justo cuando este estaba en el mirador de la capital de Bolivia, estos le empezaron a partir la mandarina en gajos. En pleno calor de la pelea, estos fueron absorbidos por el aparato capturador que usaba el abuelo cuando era plomero. Sin embargo, en el último segundo se llevaron a Ben junto con ellos, por ello Gwendolina entró en ese portal para rescatarlo. Gwen solo causó más problemas y complicaciones a Ben y es por ello él se terminó entregando. Perdió el Omnitrix y se burló de cómo los grandulones celebraban su victoria con un tierno abrazo. Los novios. Como estos se terminaron traicionando, Gwen y Ben aprovecharon esto para dejarlos encerrados y escapar con el Omnitrix, que tristemente había sido reiniciado a como Ben lo encontró en el primer capítulo. Sinceramente, esto era algo que a veces me mareaba demasiado cuando lo veía en Cartoon Network, sobre todo cuando no veía un capítulo. Si para empezar, a veces no transmitían los episodios con el orden adecuado, de pronto veía el lunes un episodio donde Ben ya tenía control mental en el Omnitrix, luego estaba reiniciado, luego la serie se llamaba Gwen 10 y el viernes terminaba la semana con Gwendolyn casándose con Kevin. Eso sí que eran reales spoilers descarados, competían con los que nos hacían al principio de los capítulos de Dragon Ball. Entonces, ahora que Ben estaba comenzando con los buenos arcos argumentales y juntando personajes épicos, llegaría una de las mejores historias de viajes del tiempo que vimos en nuestra infancia. Así, había llegado el día del cumpleaños del abuelo y Gwen le reclamaba a Ben por querer armar una tremenda peda de celebración en vez de estudiar porque ya iban a comenzar las clases. ¡Estudiame esta! Debido a esto jugaron piedra, papel o tijera a ver quién le debía conseguir un pastel al abuelo, pero entonces un misterioso ser apareció llevándose a Gwen directo hacia el futuro. En ese extraño lugar juntos detuvieron a uno de las creaciones de Ánimo, apareciendo el Ben del futuro muy enojado y actuando muy egoístamente. Terminaríamos descubriendo también que esta chica era Gwen, que había elevado al máximo sus poderes mágicos luego de recolectar todos los amuletos y ver todas las películas de Harry Potter en TNT. En ese preciso momento aparecería detrás de ellos el abuelo, que justo acababa de llegar de un largo viaje por Jamaica. ¡Más bien! El chismeo tuvo que esperar un ratico porque tuvieron que unir poderes para detener a Ánimo, que ahora tenía el cuerpo de un simio enorme. Ben 10.000 con muchos nuevos aliens se hizo cargo del asunto, aunque por apurado lo terminó dejando al lado de Vilgax. El malote verde no dudó en reanimarlo porque parecía anticucho a medio cocinar y la alerta máxima saltó para pasar a la más feroz pelea futurista. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Los Ben se encargarían de enfrentar a Vilgax con la ayuda del abuelo Max, que apareció con el mismo cañón que usó en la primera aparición de Vilgax delante de Ben. Al entender que este señor tenía estudiados a todos sus aliens, Ben de futuro, por consejo del Ben niño, terminó transformándose en su versión papucha, así barbón, reluciente. De esta manera consiguió nuevamente acabar con Vilgax, que para estas alturas de resumen, creo que nos ha quedado claro a todos que los guionistas lo tienen de saco de boxeo al pobre barba de tentáculos. Pero bueno, la celebración del cumpleaños 90 y tantos del abuelo Max siguió regalándole una Super Nintendo Switch Pro Max. Ben adulto le dio al Ben
Ben chiquito un pastel para el cumpleaños 70 del abuelo y antes de volver en el tiempo, le advirtió que por nada del mundo vaya a Latinoamérica a operarse cuando tenga 25 años porque cometería el peor error de su vida. Me hice la vasectomía. Con el pasar de los días, Gwen se acercaría un poco más a ese futuro donde se convertiría en una talentosa maga, debido a que la sobrina del mago oscuro volvería a la acción, alegrándole mucho la vida a nuestro pícaro Ben. ¿Cómo le haría un buen... Por cositas del guión, ellas terminarían cambiando de cuerpo y Gwen aprovecharía esta situación para estudiar a fondo el libro de los hechizos que encontró bajo su túnica. Este escaparía de la cárcel usando unos lomitos mágicos que salieron de unos Kinder sorpresa, que al encontrar a Ben aún estaban medio mordelones, y así consiguió volver a su cuerpo derrotando a la maguita a tiempo para ver el primer romance de toda la serie. El equipo había llegado a un pueblo navajo a visitar a un ex compañero plomero del abuelo, el cual tenía a su nieta que hizo sentir muy raro a Ben al ver sus particulares movimientos. ¿Por qué me excita tanto? A Benjamin desde el primer momento se le notaba que se le caía la baba por esta damisela, pero en ese preciso momento un super lobo maligno apareció para causarles problemas. Con él también repentinamente en el cielo se hizo una enorme lluvia que causó una marea que se llevó a la waifu. Ben no la pensó dos veces en lanzarse a salvarla, pero entonces al quedar a salvo y bien lejitos de todos, Ben no dudó en meterle turbo al coqueteo. Cuando le ponemos carne a ese tamal. ¡Qué linda! La presencia de este super lobo ahuyentó a muchas personas del pueblo, lo cual arruinaba su negocio local, así que juntos se enlistaron para pelear, aunque aquí Gwen terminó descubriendo una faceta diferente del abuelo Max. Tú sabes que solo pueden ir hombres. ¿Quién dijo eso? Pero... ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Ben le encargaría a su prima que mientras tanto le hablara bien de él a la chica que le gustaba y que le preguntara si estaba interesada en irse con él al cine a no ver la película. Horas más tarde, Benjamin por su lado tuvo un feroz enfrentamiento con el lobo. Sin embargo, al volver al camper, le empezaría a picar todo el cuerpo porque resultaba que al haber sido tocado por este, se empezaría a convertir en nada más y nada menos que... Con el pasar de las horas, este descubriría que este lobo no era un ser mitológico de la cultura indio-navajo, sino más bien un alien que por el contacto su Omnitrix lo había absorbido. Trabajando todos juntos consiguieron dejar a este super lobo encerrado en una cueva y en el momento de la verdad, donde Ben esperaba recibir su recompensa por haberla salvado, esta se terminó dando de hocico con una fulminante noticia. Me hice lesbiana. Que te parió. Como los guionistas fueron super fans de Miniespías 3D, le copiaron la idea de meterse a un videojuego, haciendo que con un rayo Ben y Gwen se metieran en el juego de sumo que tanto le gustaba a Benjamin. En ese lugar, este se terminó encontrando al grandulón oriental muy incómodo porque su atuendo de sumo era demasiado apretado para batallar. Me arde la riata. Esto nada más lo puso de mal humor, así que se desahogó con Ben pensando que él era uno de los villanos. Los golpes se empezaron a volar por aquí y por allá. Ben intentó razonar con el sumo, pero al final, este se enojó con el luchador oriental por no saber controlar sus impulsos. Al volverse niño, ahora sí empezó a confiar en él, por eso lo dejó en paz. En el camino fueron desbloqueando diferentes aliens y Gwen se puso gordita, algo así como los personajes de Metal Slug cuando comían demasiadas semillas. Al llegar a donde estaba el jefe final, el abuelo apareció para salvar el día porque justo se había leído el manual del juego, sabiéndose todos los secretos, y así, con la salida del sol, el abuelo se quedó solito en el camper frente a la laptop para pasar un buen momento a solas. Antiguos rivales se unirían por una terrible sed de venganza, ya que una noche en el museo empezaron a ver ruidos muy sospechosos, por lo cual el guardia bajó sigilosamente al sótano, donde se encontraría con el lobo y la momia, que habían formado un dúo llamado... Al amanecer, el abuelo vería en la televisión acerca de que el despegue de un transbordador había sido pausado por una terrible niebla morada que hizo acordar a todo el team al lobo que conocieron esa vez que Ben fue bateado. De esta manera, luego de que Ben fuera abucheado en su show de stand-up comedy, llegaron al centro espacial donde nos enteraríamos que el abuelo, cuando fue joven, estuvo a una nada de volverse el primer humano en viajar al espacio. Allí las cosas empezarían a ponerse complicadas porque el señor que armó la nave estaba cada vez más y más pesado y enojado, hasta el punto que ante las presiones de su jefe le terminó revelando la razón de su mal humor. Me estoy volviendo negro, Peter. El boss aún no salía de su impresión cuando fue raptado por la momia y unas cabinas más allá. Ben se había perdido curioseando cuando de pronto el hombre lobo apareció detrás suyo golpeándolo con la cámara. Benjamin sin querer se terminó convirtiendo en la momia, lo cual le pasó mucha factura en su enfrentamiento, ya que casi no lo había utilizado desde que lo absorbió su reloj. El hombre lobo desaparecería por un rato para volver acompañado con su amigo la momia, y con este señor que al volver a ver a Max Tennyson le hizo una muy fuerte revelación de cuando
cuando eran jóvenes y trabajaban juntos en la NASA. Ninguna buena novia te ha sido fiel. A todas me las comí. Si este tipo no podía ser más raro, se transformaría en una especie de Frankenstein, haciendo alusión completamente a los monstruos clásicos de Universal que ya todos conocemos. Estos serían perseguidos hasta dentro de la enorme nave que estaba siendo potenciada por el metal que siempre cargaba la momia. Ben poco pudo hacer ante ello y entonces allí apareció Fantasmático para revelarle que todo lo acontecido había sido un plan suyo desde el comienzo. ¿Yo qué? Una vez en el espacio, Ben se transformó en materia gris para poder escapar de Fantasmático y el Grandulón. Benjamin se comunicó con su abuelo y Gwen, que estaban en otra nave, para avisarles que se había enterado que Fantasmático usaría los objetos de la momia para transformar a medio planeta y así también dejar a un lado enteramente en oscuridad para dominarla. La llamada fue terminada porque Ben fue encontrado liberándose con un rayo láser que hizo con la inteligencia de materia gris. Siendo Ultra T, voló al espacio directo a la base flotante a donde había llegado el abuelo y Gwen para parar el plan de Fantasma. No obstante, ya era muy tarde porque este lanzaría su rayo, adelantando así el Halloween. Con la ayuda de la magia de Gwen consiguieron liberarse. Ben usó el poder de electromagnético que justo lo acababa de absorber con el reloj. No obstante, el abuelo, que ya estaba harto de tanta acción y tanto golpe, pateó el tablero y se largó muy enojado, abandonando a su sobrino a su suerte. Ya está, loco, me voy a la mierda. Ante el abandono del abuelo Max, Gwen tuvo que improvisar algún hechizo para poder parar el rayo, aunque lo más fácil hubiera sido que apretara algún botón de pausa. Con un par de brillantes jugadas mandó por el inodoro a la momia. No obstante, esto hizo que al final todos los malos se le juntaran a Ben, comenzando la pelea definitiva espacial. Con un más que conveniente portal provocado por uno de los malos, Ben se deshizo de dos de ellos, pero entonces tuvo que volver rápidamente al interior de la nave para rescatar a Gwen. Juntos se escaparon en uno de los momentos más norteños y en medio del espacio fueron recogidos por el abuelo Max, que tuvo que volver porque no le quedaba de otra, ya que había firmado por una temporada más. Los chicos ya estaban celebrando que nuevamente todo salió bien, pero entonces allí apareció Fantasmático para terminar su perverso plan. Ben ahora no tenía escapatoria porque no podía usar el Omnitrix, pero sin embargo, el abuelo, que justo estaba escuchando Luis Miguel, tuvo una muy genial idea para finalmente acabar con Fantasmático. Debido a la interacción con el fantasma de la B, este volvería al Omnitrix y así todo fue paz y felicidad, hasta que un día, cuando se fueron a San Luis a relajarse, el abuelo se puso muy triste al ver como él era el único anciano del lugar que no tenía un muslito. No te volveré a ver jamás. En ese preciso momento, uno de sus calentados espaciales que tuvo en su época de plomero aparecería para recordar viejos tiempos. Allí ambos se pusieron demasiado táctiles a cada momento y entonces recordaron que ella lo quiso llevar al abuelo al espacio, pero este se negó. Siempre tendremos a Roswell. ¿Se acaban de dar cuenta de la tremenda referencia al cine clásico que nos han lanzado aquí? A ti, amigo cinéfilo que estás viendo este resumen, pon en los comentarios a qué película clásica están haciendo referencia y gánate tu corazón y tu like. Así el abuelo, aprovechando que los niños ya tenían que irse a dormir, se la llevó rápidamente a la waifu al oscuro del bosque para decirle que él había llevado hasta allí solo para plantar su flor. ¿Para qué tenés esa maceta? Pa' mi flor. El romance tuvo que esperar un toque porque el abuelo fue capturado por unos robots espaciales. La señora le reveló que ella fue quien había enviado el Omnitrix a la Tierra para ser obtenido por el abuelo, que Takato se lo haya encontrado evidentemente era una equivocación. Para rescatar al abuelo, la Calamar le desbloqueó un nuevo alien a Ben y así todo acabó con un beso que nos hizo entender por qué al abuelo Max le gustaba tanto la comida marina. El equipo pasaría así algunas pequeñas aventuras donde Ben obtendría un nuevo alien que se podía dividir. Luego, en su encuentro final con el mago oscuro, Ben se volvería un bebé tan llorón que hacía berrinche por el propio calor de su alien. ¡No puede hacer tanto calor! Y todas estas mini aventuras de relleno terminaría con Ben teniendo un momento muy norteño y vergonzoso delante de su abuelo. Peter Parker. Oh, eso es tan dulce. De esta manera volveríamos un rato al futuro donde nos daríamos cuenta que el abuelo es la persona más longeva de todo el planeta. O sea, en este capítulo el cumpleaños del abuelo en el presente era el número 70. Cuando Wayne los llevó al futuro tocaba celebrar el cumpleaños 90 y este episodio sucede 10 años aún más en el futuro. O sea, el abuelo Max ya tenía 100 años. Con razón acá se le ve súper flaquito. Esto ya está robándole aire a los más jóvenes. Pero bueno, allí en el futuro, al llegar el cumpleaños número 10 de su hijo Ken, Ben le dio un muy sabio consejo que el abuelo le dio y que le cambió
cambió la vida. Quédate con la que sabe cocinar. Junto con esto también le dio su propio reloj poderoso, aunque con ciertas limitaciones, para que también empiece a usarlo sabiamente. Estos tenían las clásicas complicaciones de papá e hijo, pero entonces Ken conoció a un curioso niño emo que le dijo que vayan a jugar a la base de su papá, pero todo esto resultaba ser una trampa para liberar a Kevin 11 del proyector. Ben adulto fue directo a detener esto, pero su poder era mucho mayor a lo que él recordaba. El hijo de Benjamin hizo lo mejor que pudo con los pocos aliens que tenía, pero entonces fue atrapado, por lo cual el hijo de Kevin acudió a salvarlo al ver que su papá era muy malo y egoísta. Kevin volvió a ponerse demasiado furioso, no tuvo ni la más mínima piedad ante los dos niños, pero esto fue la peor equivocación de toda su vida, ya que dejaría en muy mal estado, muy lesionado al niño en cara de Ben, liberando toda su ira. De esta manera Kevin volvería a ser capturado en el proyector y su hijo sería reclutado para el equipo de superhéroes. De vuelta en el tiempo presente, los villanos raros que Ben había enfrentado a lo largo de las 4 temporadas se sentirían inspirados luego de haber visto la película de los Vengadores y se unirían para formar a los 10 negativos. El abuelo Max se enteraría que ellos irían por un objeto enérgico muy poderoso que había obtenido como recompensa de una misión que él tuvo de joven cuando era plomero. Esto nuevamente estaba guardado en el monte Rushmore para que los dibujantes no tengan que hacer nuevos escenarios. El abuelo Max se enojó muchísimo, ya que otra vez la televisión de la base no transmitía lo que él quería. ¿Que no hay Dragon Ball Z? Pero allí pudo averiguar que quien estaba detrás de todo esto era un ex plomero que ahora dirigía la organización, y entonces comenzó la pelea final para acabar con todos los rivales de este planeta que Ben había hecho. Después de haberlos engañado para que se peleen entre ellos, estos lo dejarían capturados, pero por fuera Ben le estaba pasando muy mal. En un momento de suma inteligencia cambió al comelón, se metió en el hocico el objeto poderoso y entonces liberó todo lo que tenía dentro. Y ahora sí alisten todos sus asientos y sus palomitas, que llegó el momento de la aventura final llamada El secreto del Omnitrix. Como no podía faltar, acá hicieron lo que siempre hacen en todos los especiales televisivos que hemos visto en el canal: tirarse todo el presupuesto posible en animación 3D súper innecesaria. Al detener a Animo, el Omnitrix sería impactado por radiación que haría que este se comportara más anormal del usual. Esa noche recibirían la inesperada visita de Diamante, que conocieron al principio de la serie, que había llegado muy enojado con Gwen porque no le había respondido el último mensaje que le envió. Era pack por pack. Al estar allí se dio cuenta que el Omnitrix había iniciado su secuencia de autodestrucción, por lo cual decidió llevarse a Ben en busca del inventor del reloj para desactivarlo. Decidieron dejar al abuelo porque como ex plomero llamaría demasiado la atención, y Gwen se colaría en la nave, por lo cual Diamante le preguntó a Ben si era una buena idea llevarla con ellos. ¡No! ¡Ella está buena! Al analizar el Omnitrix, Diamante encontró la firma del ADN del inventor del reloj, la cual los llevó directo a una cárcel milenaria donde se encontraron a quien era el asistente del creador, que era igualita a Vilgax, solo que con unas cuantas curvas más. Esta les dijo que no podía desactivar el modo de autodestrucción, pero que ella sí sabía dónde estaba exactamente la cueva donde ese científico trabajaba. Diamante le dijo a Benjamin que no use más el reloj porque eso aceleraba la cuenta regresiva, y cuando estuvieron cerca de encontrar al inventor, fueron interceptados por nada más y nada menos que por Vilgax, que había escapado del proyector. Este cayó con toda su fuerza sobre ellos. Todos tuvieron que ir a sus posiciones mientras Ben estaba fuera reparando la nave junto con un loquito despeinado que se encontraron por allí. Los dos aliens grandes unieron fuerzas. Ben consiguió sacar a Vilgax de la nave abriendo las compuertas, pero quien no tuvo tanta suerte fue el compañero de Diamante, que al ver a Gwen en peligro no le quedó más opción que sacrificarse. Todos juntos arribaron así al planeta del inventor del reloj. No obstante, llegar a él no iba a ser nada fácil, y los momentos de tristeza no pararían de llegar porque Gwen perdería la vida al salvar a Ben. En el fondo, él la quería demasiado porque este verano había sido su gran compañera. Cuando llegó donde el inventor y al sentir su indiferencia, este explotó de ira para hacerlo cooperar con él, pero entonces en ese preciso momento apareció Vilgax con todo su ejército, listo para la batalla final por el destino del universo. Aunque con Ben sin poder usar el Omnitrix momentáneamente, el equipo se alistó para dar lo mejor de sí con los números en contra. Vilgax tenía hasta incluso apoyo aéreo, pero entonces de pronto allí a la distancia apareció Gwen provocando las lágrimas de Ben, que pensó que la había perdido para siempre. Ella le explicó que había sido salvada por el compañero de Diamante, ya que este se regeneró desde cero con un poco de materia que quedó impregnada en su ropa. Ahora sí, con todos enojados y furiosos, atacaron a todos los que aparecían alrededor, aunque por lo visto no les pagaba lo suficiente para que los malos siquiera dispararan. Pero entonces Ben, al ver que el ejército no paraba de aumentar, liberó todo el poder explosivo del Omnitrix.
Toda esta enorme lucha y despliegue por salvar al planeta hizo que el inventor recapacitara y allí concedió a Ben el alien más enorme de todo el universo, con el cual aplastó a todos y se liberó de Vilgax lanzándolo bien lejos. De esta manera el inventor del Omnitrix se fue lejos con su waifu sin desbloquearle el resto de aliens a Benjamin, y él volvió al planeta donde tuvo una aventura más que fue sacada del canon por el bien de las futuras series que se publicaron. ¿Qué? Esto es un poquito complicado de entender, pero aquí se los contaré. Según los productores y guionistas, este último episodio donde Benjamin vuelve a la escuela y vence a Vilgax en su ciudad es otro caso estilo What If, donde se presenta una historia hipotética, tal cual lo que pasó en el capítulo donde Gwen es la que obtiene el Omnitrix. Aparte, entre vencer por milésima vez a Vilgax y una travesía espacial donde vimos a Ben entrar en el estado Avatar como Aang, creo que no es tan difícil elegir cuál es el mejor final. Ok, antes de irnos de hocico a hablar de los detalles y curiosidades, comenta abajo cuál es tu alien favorito de la serie, incluyendo Fuerza Alienígena y todos los que vinieron después. Veamos cuál es el más popular entre el fandom. Entonces, una cosa interesante de esta serie animada es todo lo que pasó incluso antes de su emisión, ya que la producción previa fue muy complicada y hubieron muchas cosas que se quedaron en el camino. En primer lugar, Ben 10 no era el chico ojiverde que todos conocemos, sino más bien iba a ser pelirrojo. El reloj iba a tener una apariencia mucho más similar a los relojes de nuestro planeta, pero a muy buena hora que esta idea fue desechada, ya que al ser cada uno de los puntitos un alien hubiera limitado la cantidad de héroes en los cuales este se podía convertir a futuro. El mismo diseño de los aliens pasaron por diferentes fases, pero fueron simplificando las ideas en favor a que animarlas con tantos detalles no se vuelva un infierno. Ya saben lo que pasó con Cell en Dragon Ball Z y por eso ya no lo quisieron incluir en futuros cameos, porque todas esas manchitas eran interminables de pintar. Así también inicialmente Gwen no iba a ser la prima de Benjamin, sino una amiga de la escuela, pero esta idea fue modificada, ya que iba a ser poco orgánico que de la nada un anciano y su nieto se llevaran a una chica random del colegio por todo el verano en una van. Por otro lado, en el capítulo que Benjamin se convierte por primera vez en Cannonball, se puede ver cómo hace varias señas con sus manos para ver cuáles eran las habilidades de ese nuevo alien, haciendo una alusión a una de las películas clásicas de Spider-Man de Sam Raimi. ¡Anda! ¡Sal! ¡Salte la araña! En el episodio donde Ben tiene una aventura con el monstruo del lago, él recibe una foto del marino que hace referencia a la clásica foto del monstruo del lago Ness que ya todos conocemos. Me gusta mucho que para que las aventuras de Ben en el planeta no sean desniveladas, toda la serie sucede en un contexto de que en la Tierra hay muchos seres mitológicos y personas con mutaciones. Esto de todas maneras fue un acierto, ya que si Ben se lo hubiera pasado combatiendo mafiosos y gente que solo es mala, evidentemente los capítulos y la serie en general hubiera perdido bastante esa esencia paranormal que tiene. A veces me daba un poquito esa vibra de Coraje el perro cobarde de tantas cosas raras que aparecían, pero todo bien con ello. Yo sigo siendo de los que aman a ese lomito rosadito. ¡Devuelvan la tablilla! Originalmente Cannonball iba a ser uno de los 10 originales, sin embargo, en el último momento, este fue reemplazado por Fantasmático. Esto para mí fue una de las mejores decisiones que pudieron hacer los productores y guionistas, ya que este personaje nos dio uno de los mejores arcos argumentales de toda la serie. Yo de pequeño amé demasiado la vibra perturbadora que nos dieron los capítulos donde este aparecía. El diseño era asquerosamente hermoso. Cuando poseía a alguien, las caras eran impactantes y su poco miedo a la cancelación lo convirtió en mi héroe basado favorito. O sea, sinceramente, en esos capítulos donde Fantasmático era el villano, lo sentía más intimidante que el mismísimo Vilgax. Al grandulón en algunos momentos lo sentía demasiado endeble. Solo en el especial final del inventor del Omnitrix sentía que era un problema de verdad, pero esto fue porque literalmente llegó con un ejército enorme donde no había otra opción más que pelear en serio. La actriz de voz que hizo de Gwen en esta serie también hizo a Dawn en la franquicia de Pokémon, específicamente en la épica Diamante y Perla, donde Ash le puso los cuernos por irse con una lechera. Nunca debí cometer el error de enamorarme de ti. Otra curiosidad interesante que encontré por allí es que el segundo nombre de Benjamin es Kirby, no por la bolita rosada con melona, sino por Jack Kirby, uno de los escritores más legendarios de los cómics de Marvel. Él está casi a la par con Stan Lee. Así también, algo que no sale de esta temporada, sino de Fuerza Alienígena, es que la razón por la cual Gwen tiene acceso con tanta facilidad a los poderes mágicos es que su abuela es alienígena. Ya sabemos que el abuelo tenía sus gustitos peculiares, pero no sabíamos que de verdad se había puesto tan sabroso. Fue un acierto total
total que hayan dejado como misterio la identidad de la abuela de Ben en esta temporada para que más adelante sea un arco argumental interesante para la serie que venía. En general, esta serie me parece muy buena. Si bien el centro de la acción se basa en las peleas, lo que hizo funcionar este dibujo animado fueron las subtramas que hacían que los personajes se desarrollaran. Ben pasó de ser un niño que quería ser héroe solo por el ego de decir que él salvaba a todos a entender la responsabilidad que esto conllevaba. No solo era por lo divertido de golpear gente, sino por las personas que necesitaban a un salvador. Gwen, que al principio estaba quedando atrás, quedó encaminada a ser la gran maga que todos vimos en Fuerza Alienígena y en los capítulos del Ben del futuro. Y por el lado del abuelo, él digamos que solucionó sus problemas digestivos. Aún así falta responder la pregunta de la miniatura de este video. ¿Y qué fue lo que salió mal en esta serie? Pues que dejaron muchos argumentos para luego. Al final del día no nos enteramos casi ninguno de los secretos del Omnitrix en esta saga. Solo nos llegó el dato de que la ex del abuelo fue quien lo mandó y que Asmund fue quien lo inventó, pero la trama densa de verdad llegaría incluso con fuerza recién en Omniverse y más o menos en Fuerza Alienígena. O sea, tampoco nos podían echar toda la carne al asador viendo el éxito que estaba teniendo la franquicia y que muy probablemente les iban a pedir extenderlo, pero si eras un niño en aquellas épocas, recordarás que era frustrante que cada vez que conseguía un avance con el reloj, se volvía a reiniciar con esta dinámica de que no le hacía caso con el héroe que elegía. Todo esto fue solucionado en posteriores series, pero en cuanto al lore del Omnitrix sí que se nos quedaron corto en esta de acá. Así también, Kevin fue uno de los mejores conceptos que ha tenido toda la serie. Es literalmente la versión opuesta a todo lo que representa a Ben como héroe. Evidentemente esto funcionó tan bien que fue incluido en la siguiente serie como uno de los personajes principales, dejándonos uno de los momentos más fuera de control de Ben adolescente, pero eso lo veremos más a detalle en un futuro video. Si quieres Fuerza Alienígena próximamente en el canal, no olvides dejar tu manito arriba. Gracias por llegar al final del video y únete a los miembros del canal para saludos al final de los videos, emojis exclusivos, avatares en los directos y mucho más beneficios. Y por último quiero darle un agradecimiento enorme a Level Up Art por poner todo su talento en la miniatura de este video. Síganlo en Instagram donde está sacando contenido super god. El link está en la descripción. Siente el boom de este perreo intenso, túmbame en calma.